Continuamos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Ya estamos de regreso aquí en su programa Accesible, aquí con Miguel Aquino en Cuernavaca, y estábamos platicando justamente de la legislación, de lo importante que es que las personas con discapacidad tomen las riendas para que justamente haya políticas de ley, para que justamente podamos llegar a esos sectores donde a lo mejor no cuentan con herramientas, es decir, hacer que las personas con discapacidad tengan una voz muy potente, y eso es lo que estás haciendo un poco. ¿Ha funcionado o ha pasado un poco esto que a veces a mí me da hasta pena preguntar? Porque de pronto pasa que en los tiempos electorales el sector de personas con discapacidad, así como en diciembre, es sumamente popular, pero pasan los tiempos y de pronto es como nos olvidamos de ese sector hasta las próximas elecciones o hasta el próximo diciembre. En este sentido, ¿tú qué has hecho un poco para bordear toda esta parte de decir, a ver, no, tenemos que legislar y hacerlo de esta manera y no buscar que otros se aprovechen de las personas con discapacidad? Ha sido muy complicado. La cuestión política de discapacidad y de no discapacidad es muy complicado, hay muchos intereses. En el caso, yo sí lo he visto, sí lo he vivido, he visto muchos compañeros que precisamente pasa eso. Definitivamente solamente nos dejamos envolver por a los actores políticos para la foto, para a lo mejor algún apoyo. Entonces, desde mi punto de vista sí es muy triste. Sí es muy triste y me gusta o me gustaría hacer conciencia, como en todos los compañeros, que más allá de eso, nosotros debemos pasar a tomar el control, a tomar, como tú dices, las riendas, ¿no? A nosotros ser los que estemos en los puestos de tomas de decisiones. Yo, en este camino que llevamos en lo del activismo, pues ha habido claros y oscuros, ¿no? Se han logrado muchas cosas, como te decía, la nueva ley, pero también muchas otras cosas, precisamente por esos intereses, no avanzan. Desgraciadamente también muchos políticos se aprovechan del sector, y hay que decirlo, porque eso es. Al punto de decir que son personas con discapacidad para llegar a puestos, cuando no tienen discapacidad. Es una cuestión ahí medio escabrosa, a lo mejor no es ilegal porque la ley así lo marca, pero sí sucede. Pero yo creo que es básico lo que tú dices, ¿no? Porque no estamos descubriendo el hilo negro. Es una cuestión que pasa en la toma de decisiones. Evidentemente, la ley se puede interpretar de una forma. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a hacer aquí en este programa es decirle a las personas con discapacidad que nos estén escuchando y nos estén viendo, pues hagamos un espacio, hagamos una sinergia, busquemos ahora sí que conjuntarnos todos, platicar, hagamos charlas, y entonces vamos y vemos con quién podemos hablar y decir, necesitamos esto, rampas, transporte digno, porque ese es otro tema del que yo quiero platicar contigo. Tú tienes un privilegio de poder tomar Uber, pero hay personas con discapacidad que toman la ruta y es lo mismo, no les quieren hacer la parada, o de pronto es muy riesgoso, porque evidentemente no hay una cultura de apoyo a la persona con discapacidad. En este sentido, yo siempre lo digo, el transporte es algo vital y torácico para que una persona con discapacidad pueda desarrollarse, porque estamos hablando de que tú y yo vamos al trabajo, que es una actividad habitual de todos los días, representa un gasto, pero también el transporte ayuda a las personas con discapacidad a tener cierto nivel de recreación, fomentar relaciones, tener amistades, incluso pareja, y cuando no hay el acceso como tal, o el dinero con los salarios,
no se puede generar esta interacción y eso limita muchísimo a la persona con discapacidad. En este punto, ¿qué crees que tengamos que hacer para exigir un transporte digno? Considero que es exigir, ¿no? Como sector, desde la sociedad civil nos toca exigir. Y va muy de la mano con toda esta idea que yo tengo de que como personas con discapacidad tenemos que tomar estos lugares, porque más allá de todo lo que exijamos, las decisiones las toman el gobierno. Entonces necesitamos personas con discapacidad en el gobierno para que sean, que tengan estas ideas, esta sensibilidad para que todas las personas puedan acceder al transporte. Como tú dices, es algo sumamente necesario, pues si no te puedes transportar no puedes hacer prácticamente nada. Entonces, sí, o sea, y hay proyectos, yo he conocido compañeros que ya han metido iniciativas como de buscar el transporte público que sea accesible, que sea incluyente, pero pues desgraciadamente están trabadas las iniciativas o definitivamente ni siquiera se toman en cuenta. Entonces creo que como sociedad civil exigir, estar ahí y tomar esos lugares. Yo no sé qué están esperando que hagamos una marcha multitudinaria en el Zócalo de Cuernavaca para que nos cuenten bien y digan, ay, sí hay personas con discapacidad, vamos a hacer accesibles los espacios, porque esa es otra. Ha habido pues lugares como los museos que de pronto ahí hay cuestiones de que si el INAH te da permiso o no, o hacen exposiciones y de pronto dices, y las personas con discapacidad se están perdiendo de esto, que es cultura. Cultura, claro. Entonces de pronto dices, ¿cómo es posible que no se piense desde a lo mejor en un museo que permitan los perros guía, ¿no? En este sentido, yo creo que le tendríamos que decir a la sociedad, vamos a tomar las riendas las personas con discapacidad para poder incidir y que no se piense que somos también como unos soñadores, porque no sé si a ti te pasa eso, de que, ay, ¿cómo crees? Si no hay transporte digno para las personas normales, sí, menos entrecomillado, menos para las personas con discapacidad, estás soñando. Y yo creo que no, la lucha está ahí. Nosotros vamos hacia eso y nos conjuntamos y estoy segura que este programa está haciendo esa labor y pronto nos verán, si no en las calles, en otros lados, en los congresos, haciendo cosas para que realmente funcione y para que realmente las personas con discapacidad se puedan divertir, puedan trabajar y puedan acceder a trabajos que realmente merecen, porque hay que decirlo, las personas con discapacidad, pues lo que tienen a lo mejor es que están encerradas en su cuerpo, pero pueden tener mentes brillantísimas. Claro. ¿Y qué les impide trabajar? La accesibilidad es irrisorio, de verdad. Entonces, en ese sentido, yo no sé si tú has compartido experiencias con otros compañeros con discapacidad y han llegado a esta misma, pues ahora sí que, a este mismo resultado. Me gustaría antes retomar algo que acabas de decir respecto a esa parte de que nos tachan de soñadores, ¿no? De que dicen es que es imposible y es que ya para qué luchar, para qué esforzarse en esto si es una causa perdida. Y yo creo que no, yo creo que precisamente esos sueños son los que cambian al mundo, son los que cambian las situaciones. No sé, se me ocurre Martin Luther King, ¿no? I have a dream, yo tengo un sueño. Yo creo que todas las personas con discapacidad debemos tener ese sueño. Debemos tener ese sueño de que, el Estado, el país, el mundo sea realmente accesible. Y respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, existen otros compañeros que creo que también tienen prendido este chip de incidir, de ir cambiando. Es muy difícil organizarse, ¿no? Como que reunirse, todo va de la mano precisamente, por ejemplo, esta parte del transporte. El hecho de decir, no, pues vamos a ir a manifestarnos, pues hay compañeros que realmente o pagan un taxi para venir o comen ese día. A ese nivel existe la precariedad. Entonces, es complicado, habemos compañeros que de repente nos organizamos para hacer las cosas y aprovecho la plataforma que es tu programa para precisamente, pues,
invitar, ¿no?, a que todos los compañeros con discapacidad en Morelos somos 367,000, más de 367,000, para que nos organicemos, para que más allá, muchas veces empiezan las cuestiones partidistas, las cuestiones ideológicas, pero creo que antes de cualquier otra cosa somos personas con discapacidad. Y en función de eso tenemos que ir trabajando para mejorar la vida de todos nosotros. Mira, hay algo que mencionas que creo que vamos a retomar, lo que es la precariedad, porque justamente las personas con discapacidad están en un sector de precariedad, y hay que decirlo, no solamente de eso, sino de que sus familias muchas veces los apoyan, y hablamos también de la cuestión de que pues si te apoyan todo el día para tus terapias, para ir a la escuela, ¿van a tener energía para que te ayuden a divertirte? No. Entonces, de pronto es decir, a ver, hay personas con discapacidad, hay personas que además tienen un nivel de pobreza que en el 2023 es de no creerse, y además algunas otras personas son de la comunidad LGBTIQ+, y además a veces son indígenas, y además, y entonces dices tú, ¿y cómo hacemos que esas personas puedan soñar? O sea, si tienen que comer, claro, en lugar de estar pensando en hacer la revolución. Sí. Evidentemente ahí entramos tanto tú como yo y algunos otros que nos escuchen y nos vean, que tengan ahora sí que la coraza fuerte y decir, vamos, pues, nos manifestamos 5 y mañana nos manifestamos 10, y si no hacemos una caravana de ir a todos por sus casas, no sé, es una cosa que de pronto yo he platicado de sobremesa con muchos compañeros con discapacidad, porque de pronto es decir, no se pueden organizar, y claro que sí se puede, pero la cuestión aquí es cómo fomentamos eso dentro de las personas con discapacidad, que no es el derrotero de, ay, pobrecito, ay, eres un guerrero. No, eres una persona que tiene derechos, y eres una persona que tiene derecho a vivir bien, no por caridad. Justamente ese nivel asistencialista, claro, que nos choca. ¿Cómo hacemos eso? Creo que tocas un punto importante, y yo lo conceptualizaría como el hecho de que precisamente aprovechando nuestros privilegios que sí tenemos, te digo, tú como otros compañeros, precisamente de ahí empezar a trabajar y ocupar esos privilegios para solidarizarnos, para poder cooperar con otros compañeros en muchas ocasiones, a lo mejor no económicamente, pero precisamente podemos diseñar las estrategias que hagan desde que nosotros mismos como el sector, porque muchas veces creo que el sector desgraciadamente también empieza a discriminar al del mismo sector. O sea, todos tenemos discapacidad, ya nos discrimina toda la demás sociedad. ¿Por qué discriminarnos entre nosotros? ¿Por qué no apoyarnos entre nosotros? Entonces sí, precisamente empezar a hacer las estrategias, y digo, vivimos en el 2023, creo que es un momento histórico muy importante en que las redes sociales pues son súper importantes, súper accesibles, que ha habido gobiernos que se han derrocado con ayuda de Twitter, con ayuda de muchas otras redes. Entonces digo, no a ese nivel, pero podemos organizarnos, podemos incidir, podemos influir en las decisiones, en cómo la sociedad va avanzando desde las redes sociales. O sea, es complicado de todas formas, pero bueno, ya creo que es un paso. Fíjate que hay algo que mencionas que creo que nos va a dar la pauta para la siguiente pregunta, que tiene que ver con cómo trato al sector de las personas con discapacidad. A mí me ha tocado que yo me llevo muy pesado, con un sentido del humor muy ácido, sarcástico, con otra persona que tiene discapacidad, pero cuando alguien que no tiene discapacidad y me hace una broma y yo no lo conozco, es como, claro, me da un poco de repelús y digo, no, tú no puedes, ¿no? Como que tenme respeto, pero entre las personas con discapacidad existe mucho eso de bromear, porque justamente a partir de saber que tenemos un sentido del humor, es una herramienta que nos va a proteger y que nos va a ser más empáticos tanto con los otros como nosotros mismos. En ese sentido, tú eres como
mucho de burlarte, tomar esta cosa de la discapacidad jugando o no, o prefieres no, como te gusta que te trate? No, definitivamente, digo, ya si lo vemos desde el punto de vista psicológico, incluso el humor es una gran mecanismo de defensa. Entonces yo también considero que muchos compañeros con discapacidad, y me incluyo, hacemos, pues sublimamos como que toda esa dificultad que supone la discapacidad y la transformamos en humor. Y claro, digo, yo también soy muy llevado, creo que hasta el punto en que personas que no tienen discapacidad se sacan de onda, ¿no te ha pasado? Como que haces mofa de tu circunstancia a tal grado que llegas a incomodarlos. E incluso a mí personalmente, incomodarlos también es gracioso para mí, o sea, es parte de, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que el humor es una gran herramienta. Porque justamente eso, los trastocas, los sacas de la zona de confort y dices, a ver, ponte en mis zapatos, y como que empieza a jugar a ver si aguantarías un día con discapacidad. Y de pronto esta onda del humor es importante. ¿Por qué? Porque nos permite también esta parte de darnos una valía, de que derrocamos al otro diciendo quizá nuestras debilidades. Yo te las digo de antemano, tú ya no las puedes utilizar. Tal ¿no? cual, sí. Entonces, de alguna forma, ¿qué vas a buscar? Pues a lo mejor vas a decir, es floja, no se levanta temprano. Pero eso hay montones de personas que sucede, pero ya no se va a enfocar, digamos, el bullying en la discapacidad. Y eso yo creo que es importante porque nos permite tener esa resiliencia de la que hablábamos al principio del programa, de que no por tener una discapacidad vamos a dejar de vivir, sino vamos a aprender a vivir con la discapacidad que tenemos, y vamos a hacer, ahora sí que no nos vamos a adaptar al mundo, vamos a hacer un mundo diferente para que quepa muchos mundos. Tal cual. Un poco esa es la idea, y de alguna forma esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el transitar en la ciudad? Que ese es otro tema también. Más allá de pronto, que si es accesible o no, ¿tú has tenido que caminar o te ha pasado alguna anécdota en la calle? Porque a mí me ha pasado que me he caído. Cualquier persona con discapacidad, yo creo que se ha caído por medio Cuernavaca, y no me dejarán mentir, yo creo que ya me chupó el diablo por todo Cuernavaca. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, y te lo pregunto porque de pronto parece, a mí me llamaba mucho la atención, porque yo les decía, si me caigo, como que no se saquen de onda, ayúdenme a levantar. Y ya, ¿no? Como que no digan, ¡ay, estás bien! Porque eso abochorna más, ¿no? De pronto como que uno quiere hacer la vida normal, pero si asumes que te vas a caer, y ya, ¿no? Yo siempre hago como esa advertencia, si me caigo, pues ya me ayudan y ya hacemos. ¿A ti te ha pasado? A mí me pasó lo siguiente, creo que también para hablar un poquito de todo este transitar de la discapacidad, yo, como muchos compañeros con discapacidad, muy al principio estuve 3 años encerrado en mi casa. Yo no salía para nada. Con esta parte también de que era muy difícil, porque pues mi mamá trabajaba, yo no salía solo, no me sentía capaz de salir solo. Entonces todo esto empieza por eso yo quiero muchísimo a la universidad, porque yo cuando empiezo la universidad ahí me fui con todo. Ya de ahí yo empecé a salir, yo empezaba a salir solo. Mucho tiempo la cuestión como nunca salía solo, para ser sincero, porque tenía pareja en algún momento. Entonces nunca llegué a salir solo. Cuando termino con esta pareja es cuando ya yo empiezo a salir solo, y sí, digo, es complicado. A mi mamá no le gusta mucho, porque bueno, las mamás no dejan de ser mamás, ¿no? Y se preocupan por sus hijos. Yo salgo solo y sí me caigo. Y si voy a la plaza yo solito, pues sí, ni modo, te caes, porque así es, pero es parte, ¿no? Es parte de toda esta situación. Y no existe la cultura, la verdad, las personas con discapacidad somos invisibilizadas. Yo creo que muchas veces la discriminación ni siquiera es una discriminación activa, ¿sabes? Es una discriminación pasiva. Es nada más, no lo veo y ya.
No te voy a decir, hey, tú tienes discapacidad, no entres. No, nada más, no te veo, no te hago caso. No te veo, no te ayudo, no existes. No existes. Sin embargo, yo he tenido la suerte, que pues me caigo y al que sea la gente se compadece y me auxilia, ¿no? Digo, me ha pasado en algunas ocasiones. Y también te ha pasado que te tienes que levantar solo y así de, ay, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Pero sí, esta parte te lo digo porque de pronto a la gente con discapacidad le da mucho temor, como no ser normal. Hay como algo así que yo lo detecté en mí en algún momento y dije, hey, pues si tengo esta propensión a caerme, pues mejor les digo que me voy a caer y que si me caigo lo tomen con humor y se preparen y ya, ¿no? Para no abochornarte, porque también si estás con el novio y te caes, pues le dices, pues ay, me cachas, ¿no? Entonces es como esta parte de no querer ser normales cuando no podemos ser normales, solo ser nosotros y ya, ¿no? Exacto, yo creo que no debemos aspirar o querer ser normales. Creo que debemos vivir nuestra discapacidad como es y con todo. Al contrario, yo pienso que la sociedad no debería ser tan cerrada. La sociedad debería adaptarse a nosotros. Hasta cierto punto, digo, claro, con todas lo que conlleva y con las barreras que supone, pero no debería haber ni siquiera esa distinción, considero. Deberíamos ser todos incluidos. Híjole, ya se nos acabó el tiempo y se me quedaron muchísimas preguntas. Habrá que hacer una segunda parte o a ver qué nos inventamos. Pero ha sido un gusto. Pero antes de irnos, gracias. Quisiera preguntarte tus redes sociales, porque seguramente mucha gente querrá ponerse en contacto contigo para hacer la revolución u otras cosas. Claro que sí. Mis redes sociales son en Facebook Miguel Miranda Aquino y en Instagram igual Miguel Miranda Aquino. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias. Yo soy Natalia Correa. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en su programa Accesible. Recuerden dejar sus comentarios en Radial 3.14. No dejen de vernos en Morelos TV y de escucharnos en Universal Sónica. Hasta la próxima.